Lectura del Santo Evangelio. Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48, encontramos una narrativa impactante que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la integridad y la devoción en nuestras vidas diarias. Este pasaje nos lleva al momento en que Jesús entra en el templo y realiza una serie de acciones significativas. Vamos a explorar este relato y a extraer lecciones valiosas que pueden transformar nuestra comprensión de la conexión espiritual y la sinceridad en nuestras prácticas diarias. Antes de sumergirnos en los versículos específicos, es crucial entender el contexto del templo en la sociedad de ese tiempo. El templo en Jerusalén no era solo un lugar de culto, sino también un centro económico y social. Era un símbolo de la conexión de la gente con lo divino y un espacio donde las transacciones comerciales y las prácticas religiosas se entrelazaban. Imaginemos el escenario. Jesús entra en el templo y se encuentra con un lugar que, en teoría, debería ser una casa de oración, un espacio sagrado destinado a la comunión con Dios. Sin embargo, lo que encuentra es muy diferente. Se encuentra con cambistas y vendedores, con transacciones que desvirtúan la verdadera esencia del templo. La reacción de Jesús es decidida. Comienza a volcar las mesas de los cambistas y a expulsar a los vendedores exclamando: Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre la desviación de la casa de oración. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos perdido de vista la esencia de nuestras prácticas espirituales o hemos permitido que otros valores se entrometan en nuestro espacio sagrado interior? Piensa en una situación en la que, por ejemplo, asistes a un lugar de culto con el propósito de buscar conexión espiritual, pero te encuentras distraído por preocupaciones mundanas o juicios hacia otros. ¿En qué medida hemos convertido nuestras propias casas de oración, ya sea un lugar físico o nuestro espacio interior, en algo distinto de lo que debería ser? Para ilustrar esta reflexión, imaginemos a alguien que, al comenzar su día, reserva unos minutos para la meditación o la oración. Sin embargo, en lugar de sumergirse en ese momento de conexión, se encuentra revisando correos electrónicos o planificando las tareas del día. Esta desconexión ilustra cómo podemos convertir nuestros momentos sagrados en algo menos significativo al permitir que las distracciones cotidianas se apoderen de ellos. Otro ejemplo podría ser el acto de la caridad. Imagina a alguien que decide donar a una organización benéfica, pero su motivación está más centrada en la búsqueda de reconocimiento social que en el deseo genuino de ayudar. Aquí,
la acción altruista se ve empañada por motivos menos puros, de manera similar a como Jesús percibió las actividades en el templo. Este pasaje nos llama a examinar la integridad de nuestras prácticas espirituales. ¿Somos auténticos en nuestra búsqueda de conexión con lo divino? ¿O permitimos que otras motivaciones y distracciones desvíen nuestra atención? La devoción genuina implica un compromiso íntegro con la espiritualidad, un reconocimiento de la sacralidad de nuestros momentos de oración y reflexión. La devoción no solo se trata de cumplir rituales, sino de llevar la sinceridad y la conexión a cada acción diaria. Al mirar más allá de las prácticas formales, podemos preguntarnos, ¿cómo vivimos nuestra fe en nuestras interacciones cotidianas? ¿En nuestras decisiones y en nuestras relaciones? Imagina a alguien que, después de una experiencia espiritual en un lugar sagrado, se enfrenta a una situación desafiante en el trabajo. La respuesta a ese desafío, la manera en que trata a sus colegas y la integridad que muestran en sus decisiones son extensiones de su devoción. Esta conexión entre la vida espiritual y las acciones diarias es esencial para mantener la integridad en nuestra casa de oración personal. En este punto, recordemos el dicho popular que dice, las acciones hablan más que las palabras. Este refrán que seguramente conoces resuena con la idea de que nuestras prácticas diarias y la integridad en nuestras acciones son una manifestación más poderosa de nuestra devoción que las palabras que podamos pronunciar en momentos de culto. Otro refrán que podría aplicarse aquí es hacer las cosas con el corazón en la mano. Esto enfatiza la importancia de la autenticidad y la sinceridad en nuestras acciones, especialmente en el ámbito espiritual. Si nuestras prácticas carecen de ese componente genuino, corremos el riesgo de convertir nuestra casa de oración en algo que no es lo que debería ser. Si reconocemos que nuestras prácticas espirituales o nuestras acciones diarias han perdido su integridad, ¿cómo podemos restaurar esa devoción genuina? Aquí tenemos algunas acciones que puedes tomar en cuenta. Autoevaluación regular. Tomemos el tiempo regularmente para reflexionar sobre nuestras motivaciones y la sinceridad de nuestras acciones. Preguntémonos si nuestras prácticas reflejan verdaderamente nuestros valores espirituales. Reenfoque en la esencia. Recordemos constantemente la esencia de nuestras prácticas espirituales, ya sea la oración, la meditación o cualquier otra forma de conexión espiritual. Volvamos a la razón fundamental por la que iniciamos esas prácticas. Eliminación de distracciones. Identifiquemos y eliminemos las distracciones que pueden desviar nuestra atención de lo sagrado. Esto podría incluir tanto distracciones físicas como mentales. Compromiso con la integridad. Hagamos un compromiso consciente con la integridad en todas nuestras acciones. Que nuestras decisiones diarias reflejen la devoción que proclamamos en nuestros momentos de oración. El Evangelio de hoy también nos presenta la reacción del público y de los líderes religiosos a las acciones de Jesús en el templo. El pueblo estaba asombrado por sus enseñanzas, mientras que los líderes religiosos estaban indignados. Esta divergencia de respuestas nos lleva a cuestionar cómo percibimos y respondemos a las acciones transformadoras en nuestra vida. ¿Nos resistimos al cambio, aferrándonos a prácticas cómodas pero desviadas? ¿O estamos dispuestos a asombrarnos
y a adaptarnos a una comprensión más profunda de nuestra espiritualidad? Imaginemos a alguien que, después de reflexionar sobre la integridad de sus prácticas espirituales, decide realizar cambios significativos para alinear sus acciones con sus valores. Es posible que su familia o amigos muestren asombro o incluso resistencia ante estos cambios, similar a la reacción del público en el relato bíblico de hoy. Por otro lado, alguien que, al enfrentarse a una verdad incómoda sobre su propia falta de integridad, elige ignorarla y seguir con prácticas vacías, podría experimentar una resistencia interna similar a la de los líderes religiosos del templo. Aquí, la resistencia a la transformación es evidente. ¿Cómo percibimos nuestras prácticas espirituales? ¿Son expresiones genuinas de nuestra devoción o han perdido su integridad? ¿En qué áreas de nuestras vidas corremos el riesgo de convertir nuestra casa de oración en algo diferente de su propósito original? ¿Cómo reaccionamos ante la posibilidad de cambio en nuestras prácticas espirituales y en nuestras vidas en general? ¿Qué distracciones o motivaciones menos puras podrían estar desviando nuestra atención de lo sagrado en nuestras prácticas diarias? La narrativa en Lucas capítulo 19, versículos del 45 al 48, nos invita a una profunda reflexión sobre la integridad y la devoción en nuestras vidas. La casa de oración, ya sea física o simbólica, requiere un compromiso constante con la sinceridad y la conexión genuina con lo divino. Al examinar nuestras prácticas espirituales y acciones diarias, podemos restaurar la integridad y vivir una devoción más auténtica. Recordemos que cada día es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la integridad y la devoción. Que nuestras casas de oración sean lugares donde la sinceridad y la conexión espiritual florezcan, transformando no solo nuestras vidas individuales, sino también el mundo que nos rodea. Que la paz y la sabiduría guíen nuestro camino en esta jornada espiritual. Bendiciones a todos, les desea con mucho cariño su canal de oración, el Santo Rosario de hoy. Bendecido fin de semana.